Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en un tema que ha estado generando muchísimas conversaciones y especulaciones en las redes sociales. Prepárense porque vamos a hablar de un posible giro inesperado en la vida personal de una de las parejas más comentadas del panorama turco. Si están pensando bien, hoy vamos a desgranar todo lo que se dice sobre Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, y una posible reconciliación, o mejor dicho, un intento de ella con su expareja, la talentosa Demet Özdemir. Y les adelanto, la situación parece ser bastante emotiva y, para muchos, incluso triste. Pero antes de que se sumerjan conmigo en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos desentrañando los secretos y las novedades del mundo del entretenimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. Los rumores y las informaciones que circulan son contundentes. Can Yaman, al parecer, ha estado haciendo movimientos significativos para intentar recuperar a Demet Özdemir. Y no hablamos de un simple acercamiento casual, sino de gestos y acciones que sugieren un profundo arrepentimiento y un deseo sincero de enmendar errores pasados. Ustedes saben, el mundo de las celebridades a veces nos muestra facetas que nos conmueven, y esta historia tiene todos los ingredientes para hacerlo. Can Yaman, conocido por su personalidad magnética y un estilo de vida a veces algo, digamos, vibrante, parece estar atravesando un momento de reflexión profunda. Fuentes cercanas a la pareja, o mejor dicho, a sus círculos, aseguran que el actor está dispuesto a dar un giro de 180 grados en su comportamiento, con el único objetivo de recuperar la relación que tuvo con Demet. Imaginen la escena. Un actor que ha sido tan mediático, tan deseado, y que ha tenido una trayectoria profesional tan ascendente, de repente se encuentra en una situación donde lo material y lo efímero parecen haber perdido su brillo ante la posibilidad de perder a alguien verdaderamente especial. Los detalles que han trascendido hablan de llamadas constantes, mensajes llenos de arrepentimiento y súplicas por una segunda oportunidad. No se trata solo de palabras, sino de acciones. Se dice que Can ha estado intentando contactar a Demet a través de amigos en común, buscando mediadores que puedan abrir una puerta al diálogo. Y lo más impactante, y aquí es donde entra el componente de tristeza, es que estos intentos de reconciliación parecen haber sido recibidos con una dosis considerable de cautela y, quizás, dolor por parte de Demet. Recordemos un poco el contexto de su relación. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, y su química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más populares y adoradas de Turquía, y pronto del mundo. Su relación, aunque intensa y apasionada, también estuvo marcada por altibajos y, según se especulaba en su momento, por un estilo de vida de Can que a veces resultaba difícil de compaginar con una relación estable. Hubo rumores de celos, de infidelidades y finalmente la ruptura, que dejó a muchos de sus seguidores con el corazón roto. La noticia de su separación fue un golpe duro para quienes habían seguido su romance con tanto entusiasmo. La dinámica entre ellos era un torbellino de pasión, atención mediática constante y, al parecer, desafíos personales que terminaron por erosionar la relación. Ahora, años después de esa ruptura, Can Yaman parece haber llegado a un punto en el que se da cuenta de lo que perdió. Las informaciones que apuntan a un posible perdón que Demet podría estar considerando, o más bien, evaluando con mucha prudencia, sugieren que el actor ha comprendido la magnitud de sus acciones. No es fácil, después de una separación, y más aún si hubo heridas de por medio, volver a abrir la puerta a una persona. Y más aún cuando esa persona es una figura pública, donde cada movimiento es escrutado y comentado. La tristeza inherente a esta situación radica en el hecho de que, a pesar de los deseos de Can, la decisión final recae en Demet, y ella, evidentemente, tiene sus propios sentimientos y experiencias que procesar. Es una encrucijada emocional para ambos, pero especialmente para ella, quien debe sopesar el pasado con la posibilidad de un futuro. Se habla de que Can Yaman ha aprendido la lección. Que ha pasado por un proceso de autocrítica y que está dispuesto a demostrar con hechos, no solo con palabras, que ha cambiado. Esto implica, según las mismas fuentes, un compromiso de ser más presente, más maduro y menos impulsivo en su vida personal. Imaginen el peso de esa carga, tener que demostrarle a la persona que amas que has cambiado,
que los errores del pasado no se repetirán, y hacerlo bajo la atenta mirada de miles o millones de seguidores. La presión debe ser inmensa. No se trata solo de promesas vacías, sino de un esfuerzo concertado por modificar patrones de comportamiento que presumiblemente fueron el detonante de la ruptura. Y aquí es donde el tema se vuelve realmente intrigante y, a la vez, conmovedor. ¿Podrá Can Yaman convencer a Demet de que sus promesas son sinceras? ¿Ha sanado Demet lo suficiente como para darle una nueva oportunidad? Las opiniones están divididas. Algunos creen que el amor verdadero tiene el poder de superar cualquier obstáculo, y que si ambos aún sienten algo el uno por el otro, la reconciliación es posible. Otros, sin embargo, son más escépticos, argumentando que las promesas hechas en momentos de arrepentimiento pueden desvanecerse con el tiempo, y que Demet merece paz y estabilidad, algo que quizás, en el pasado, no encontró en la relación con Can. La duda sobre la autenticidad del cambio y la capacidad de mantenerlo en el tiempo es una constante en estas situaciones. El aspecto muy triste de la historia, como se menciona en el título, podría radicar en varios puntos. Por un lado, la tristeza de que una relación que parecía tan prometedora haya llegado a su fin por errores o incompatibilidades. La idealización de su romance, alimentada por su química en pantalla, hace que su separación sea aún más dolorosa para muchos. Por otro, la tristeza que puede sentir Demet al verse en esta encrucijada, teniendo que sopesar un pasado intenso con la posibilidad de un futuro incierto. La responsabilidad de tomar una decisión que afectará su bienestar emocional es una carga pesada. Y quizás la tristeza que muchos seguidores sienten al ver a una pareja que admiraban pasar por tanto dolor y conflicto. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, los famosos también son seres humanos con sus propias luchas emocionales, sus arrepentimientos y sus anhelos de redención. La vulnerabilidad humana se expone, y eso siempre tiene un componente agridulce. Lo que sí es cierto es que esta historia nos enseña mucho sobre las segundas oportunidades y sobre el crecimiento personal. Si Can Yaman realmente ha reflexionado y está dispuesto a cambiar, eso es un logro en sí mismo, independientemente del resultado final de su relación con Demet. Las relaciones son un aprendizaje constante y a veces las rupturas, por dolorosas que sean, nos obligan a mirarnos en el espejo y a mejorar. La capacidad de reconocer errores, de sentir remordimiento y de desear corregir el rumbo es un signo de madurez, algo que quizás faltó en la primera etapa de su romance. Además, la forma en que esta noticia ha llegado a nosotros, a través de filtraciones y especulaciones, también añade una capa de drama. Es un recordatorio de la fragilidad de la privacidad en el mundo de las celebridades. Cada llamada, cada mensaje, cada encuentro, por discreto que sea, parece ser susceptible de ser conocido por el público. Esto hace que el proceso de reconciliación, si es que llega a ocurrir, sea aún más complejo, ya que está constantemente bajo el escrutinio de la opinión pública. La presión de los medios y de los fans puede influir en la dinámica de la relación, tanto para bien como para mal. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta situación? Si bien no tenemos confirmación oficial de ninguna de las partes, la persistencia de los rumores y la naturaleza de los supuestos intentos de Can sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Quizás en un futuro cercano, tengamos noticias más concretas. O quizás la historia se mantenga en el ámbito de la especulación, dejando a todos con la intriga. Lo que sí sabemos es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son artistas talentosos y personas que, como todos nosotros, buscan la felicidad y el bienestar en sus vidas. La atención mediática que rodea sus vidas personales es un arma de doble filo. Por un lado, les ha catapultado a la fama, pero por otro, les somete a una presión constante y a una exposición que puede ser abrumadora. Así que, queridos seguidores, esta es la información que hemos podido recopilar hasta ahora sobre los supuestos intentos de Can Yaman por pedir perdón a Demet Özdemir y, quizás, buscar una reconciliación. Una historia cargada de emoción, de arrepentimiento, y de esa dulzura amarga que a veces acompaña a los finales, o a los posibles nuevos comienzos. Es un claro ejemplo de cómo el amor y el perdón son temas universales que resuenan en todos, sin importar si somos famosos o no. Las esperanzas de redención y la complejidad de las relaciones humanas son universos que nos tocan a todos. En resumen, hemos hablado de los rumores que apuntan a un fuerte deseo de Can Yaman de reconquistar a Demet Özdemir, de sus supuestos intentos de arrepentimiento y de las implicaciones emocionales de esta posible reconciliación.
Es una situación compleja, con un matiz de tristeza inherente, pero también un recordatorio de la capacidad humana para el crecimiento y la búsqueda de segundas oportunidades. Hemos explorado los motivos detrás de estos supuestos intentos, la cautela de Demet y el escrutinio público al que están sometidos. La historia, aún sin un desenlace claro, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el perdón y la evolución personal. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes hoy. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman ha cambiado de verdad? ¿Merece Demet una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás? Por favor, déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son una parte fundamental de nuestra comunidad y enriquecen la conversación. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado del contenido, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.